Primero de Samuel 17. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. Se juntaron en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto, y formaron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos se encontraban a un lado de la montaña e Israel al otro lado, con un valle entre ellos. De las huestes filisteas salió entonces un guerrero. Se llamaba Goliat, era de Gat y medía unos 3 metros. Llevaba un yelmo de bronce en la cabeza y vestía una coraza de escamas de bronce que pesaba unos 60 kilos. Llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de la lanza era semejante a un enjullo de tejedor, y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos. El escudero caminaba delante de él. Goliat se puso en pie y gritó a los escuadrones de Israel: ¿Por qué salís en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escoged a uno de vosotros para bajar contra mí. Si puede conmigo en el combate y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo con él y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió: Hoy he avergonzado a los batallones de Israel con mi desafío. Dadme un hombre para luchar cuerpo a cuerpo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron consternados y con mucho miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. Ese hombre era en tiempos de Saúl un anciano, un notable entre la población. Los 3 hijos mayores de Jesé habían seguido a Saúl a la guerra. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía de junto a Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se adelantaba mañana y tarde, y así llevaba presentándose 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma 45 kilos de grano tostado y estos 10 panes para tus hermanos, y ve rápido al campamento donde se encuentran. Lleva también estos 10 quesos al jefe de 1000. Infórmate del estado de tus hermanos y toma su recibo. Saúl, ellos y todos los hijos de Israel se encuentran en el valle del Terebinto luchando contra los filisteos. David se levantó temprano, encomendó el rebaño al pastor, cogió la carga y se puso en camino como le había ordenado Jesé. Llegó al cerco cuando el ejército salía en formación lanzando el alarido de guerra. Israel y los filisteos formaron escuadrón frente a escuadrón. David dejó un guardián a cargo del bagaje que tenía en su mano y se acercó corriendo al escuadrón. Al llegar saludó a sus hermanos. Estaba hablando con ellos cuando el retador, de nombre Goliat de Gat, subía de los escuadrones filisteos. Pronunció aquellas palabras de modo que David las escuchó. Al ver a aquel hombre, todos los israelitas huyeron de su presencia muy aterrados. Uno dijo: ¿Habéis visto a ese hombre que sube? Ha subido a retar a Israel. El rey colmará de riquezas a quien le mate, le dará como esposa a su hija y eximirá de impuestos a la casa de su padre en Israel. David preguntó a los que estaban a su lado: ¿Qué le harán a quien mate a ese filisteo y haga desaparecer tal afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para insultar a los escuadrones del Dios vivo? Los soldados le respondieron con las mismas palabras: así harán a quien lo mate. Su hermano mayor Eliab le oyó hablar con los soldados. Se enardeció de ira contra David y le dijo: ¿A qué has venido aquí y a quién has confiado aquel pequeño rebaño en el desierto? Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Bajaste a ver la batalla. David respondió: ¿Pero qué he hecho yo ahora? Una simple pregunta. Y se apartó de su lado, dirigiéndose a otro. Preguntó lo mismo y los soldados le respondieron igual que antes. Las palabras de David tuvieron eco. Se lo comunicaron a Saúl y lo mandó llamar. David dijo a Saúl: que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre. Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo. Pero Saúl respondió: no puedes ir a luchar con ese filisteo. Tú eres todavía un joven y eres un guerrero desde su mocedad. David replicó a Saúl: cuando tu siervo pastoreaba el rebaño de su padre, si venía el león o el oso y se llevaba una oveja del hato, yo corría tras él, lo golpeaba y la rescataba de sus fauces. Y si me atacaba, lo agarraba por la melena y lo mataba a golpes. Tu siervo ha matado osos y leones. Ese filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, porque ha insultado a los escuadrones del Dios vivo. David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete
y que el Señor esté contigo. Saúl ordenó armar a David con su propia armadura. Le puso el yelmo de bronce en la cabeza y lo revistió con la coraza. Después le ciñó su propia espada sobre la armadura. David intentó caminar así, pero no estaba acostumbrado. Le dijo a Saúl: «No puedo caminar así porque no estoy acostumbrado». Y se despojó de ellos. Agarró el bastón, se escogió 5 piedras lisas del torrente y las puso en su zurrón de pastor y en el morral, y avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo: «¿Me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos?», y maldijo a David por sus dioses. El filisteo siguió diciéndole: «Acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David le respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos. Te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos». Cuando el filisteo se puso en marcha avanzando hacia David, éste corrió veloz a la línea de combate frente a él. David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda y hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron al ver muerto a su campeón. Los soldados de Israel y Judá se pusieron en pie, lanzaron el alarido de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos, acribillados, quedaron tendidos en el camino de Saarayín hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. David cogió la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Las armas las dejó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: «Abner, ¿de quién es el hijo este muchacho?». Abner respondió: «Por tu vida, majestad, que no lo sé». El rey le ordenó: «Pregunta de quién es hijo ese muchacho». Cuando David volvió de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo condujo ante Saúl. Traía en su mano la cabeza del filisteo. Saúl le preguntó: «Muchacho, ¿de quién eres hijo?». David respondió: «Soy hijo de tu siervo Jesé, el de Belén». Salmo 104, 14-35. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón, aceite que da brillo a su rostro y el pan que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras, las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros del león rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Lo surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra, que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Lucas 21, 5, 28.
Y como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán manos, perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación.